Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por este nuevo día que nos das, nos regalas, Señor, para vivirlo para tu honra y para tu gloria. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos comenzar también este día laboral aquí con tu palabra en nuestras manos, en nuestra boca y en nuestra mente también, Señor. Permite que lo que estudiemos aquí pueda ser guardado, atesorado en nuestro corazón y que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a todo lo que aquí eh, podamos nosotros aprender. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios y estamos ahora en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30. Deuteronomio, capítulo número 30, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a compartir aquí la pantalla para poder... Dice la palabra de Dios: en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y se obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te harás aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples sus mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance, no está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Escucha ahora, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te niegas, te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán.
Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y a Jacob. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo: no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a José y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés le dio la siguiente orden: al final de cada séptimo año, el año de liberación y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios, en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Luego el Señor le dijo a Moisés: ha llegado la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué allí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirvan de testigo contra ellos, pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses.
me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra, porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras. Sé fuerte y valiente porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, le dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de instrucción y póngalo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que quede allí como testigo contra ustedes, los israelitas, pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuánto más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones. Entonces Moisés recitó el canto entero en presencia de toda la congregación de Israel. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu Padre y Él te informará. Averigua con los ancianos, ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, solo Él lo guió, el pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos y lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaboraste con el jugo, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso y se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificios a demonios los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida.
El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocando el enojo, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de la montaña. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los derribaré, debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los matará y por dentro el terror los carcomerá, tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta el recuerdo de ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado, el Señor no tuvo nada que ver en eso. Pero Israel es una nación insensata, su gente es necia y sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas, y si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice, ¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre, y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse, ¿dónde están ahora sus dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden, que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne y la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él los cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh naciones, y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus siervos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian, y limpiará la tierra para su pueblo. Entonces Moisés fue con Josué hijo de Nun y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras al pueblo de Israel, agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo, que está frente a Jericó.
contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. El Señor vino desde el monte Sinaí y se nos apareció en el monte Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meriba Cades con llamas de fuego en la mano derecha. Él ama verdaderamente a su pueblo, todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. Moisés nos dio la instrucción del Señor, que es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. El Señor era el rey en Israel. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, cuando las tribus de Israel se juntaron como una sola, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Rubén: que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Judá: oh Señor, oye el clamor de Judá y reúnelo como un solo pueblo. Dale fuerzas para defender su causa, ayúdalo contra sus enemigos. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Leví: oh Señor, has dado tu Urim y Tumim, el sorteo sagrado, a tus siervos fieles, los levitas. Los pusiste a prueba en Masá y luchaste con ellos en las aguas de Meriba. Los levitas obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Fueron más leales a ti que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no reconocieron a sus propios hijos. Ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas enteras sobre el altar. Oh Señor, bendice el servicio de los levitas y acepta todo el trabajo de sus manos. Hiere a sus enemigos donde más les duela y derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Benjamín: los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. Moisés dijo lo siguiente sobre las tribus de José: que el Señor bendiga su tierra con el precioso regalo del rocío de los cielos y el agua que está debajo de la tierra, con los ricos frutos que maduran al sol y las cosechas abundantes de cada mes, con los primeros cultivos de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas eternas, con lo mejor que da la tierra y su plenitud, y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José y coronen la frente del príncipe entre sus hermanos. José tiene la majestad de un toro joven, tiene los cuernos de un buey salvaje, corneará a naciones ajenas hasta los extremos de la tierra. Esa es mi bendición para las multitudes de Efraín y los millares de Manasés. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isaacar: que los de Zabulón prosperen en sus viajes, que los de Isaacar prosperen en su casa. Ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad: bendito el que extiende el territorio de Gad. Gad está agazapado allí como un león para arrancar un brazo a una cabeza. La gente de Gad se llevó la mejor tierra, se le asignó la porción de un líder. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, llevaron a cabo la justicia del Señor y obedecieron sus ordenanzas para Israel. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Dan:
Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Neftalí. Oh Neftalí, tú eres rico en favor y estás lleno de las bendiciones del Señor. Que sean tuyos el occidente y el sur. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Aser. Que Aser sea más bendito que los otros hijos, que sea estimado por sus hermanos, que bañe sus pies en aceite de oliva. Que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce, que vivas protegido todos los días de tu vida. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Así que Israel vivirá a salvo. El próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos dejan caer su rocío. Qué bendito eres, oh Israel. ¿Quién es como tú, un pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú los pisotearás con fuerza sobre la espalda. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet Peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego José le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les ha dado un lugar de descanso. Él les ha dado esa tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se los ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacia y le dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuraran, si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofreceremos nuestra propia vida como garantía por las tuyas, le prometieron ellos. Si no nos delatan, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto,
ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en la tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos sus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. Temprano, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor les hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los levitas que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos, a los jebuseos, delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del pacto del Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán se desborda su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de la ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Y los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes.
Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes deben tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué, ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibat Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del Éxodo.
Durante los años en el desierto, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo el día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando sus cuernos. No griten ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos del carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. El segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento e hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día
Los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo había hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel, y luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce, de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas sagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí.
Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribu y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego la familia de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno y acá fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profunda que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué dijo a Acán: ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Entonces el Señor le dijo a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Mm, ok. Toma todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Jai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden: Escóndanse en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Jai saldrán a pelear como lo hicieron antes
y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Jai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Jai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche Josué envió a 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Jai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Jai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Jai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Jai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo al rey de Jai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Jai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Jai, incluidos hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pero pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Jai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Jai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Jai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol,
los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de pasar este rato aquí leyendo estas historias, Señor, acerca de tus proezas con el pueblo de Israel, de lo bueno y fiel que fuiste tú con ellos, Señor. Bendícenos también a nosotros, Padre amado, te lo rogamos, danos un corazón entendido, que veamos estas historias, estos relatos verídicos, históricos, como lo que son un ejemplo para cada uno de nosotros, para que no hagamos conforme este pueblo hizo, Señor, ya que era un pueblo terco y obstinado. Pero danos un corazón obediente a tu palabra, Señor. Queremos acatarla, queremos hacer tu voluntad, Dios, y que tu bendición nunca nos falte. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, nuestras familias, a través nuestro, cada uno de los hermanos en sus labores en este día. Nos encomendamos a ti, Señor, que todas las cosas que hagamos hoy sean hechas con amor y para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.